días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. Hoy empezamos con Clever Jiménez, ex asambleísta de Zamora Chinchipe por Pachacuti, nos acompaña desde nuestros estudios en Quito. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Muchas gracias. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Buenos días. Usted junto a Fernando Villavicencio han presentado ante la Corte Constitucional una acción por incumplimiento de tratados internacionales de acuerdo al artículo 93 de la Constitución. En el caso que les ocupa por las medidas cautelares que la Comisión Interamericana dictó a su favor en relación al juicio que por injurias planteó el presidente Correa. ¿Por qué han acudido a la Corte Constitucional? Bueno, nosotros fuimos sujetos de medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, precisamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y obviamente teníamos que solicitar a la Corte Constitucional el incumplimiento de esas medidas cautelares, porque es la Corte Constitucional la encargada de ver qué es lo que pasa con los tratados internacionales. Sin embargo, lo presentamos hace 2 años, y quiero informarle al país, 2 años y medio. Y recién hace unos días la Corte Constitucional admitió el caso, recién lo van a conocer al caso. Cuando en Colombia, por ejemplo, en el caso Petro, del alcalde de Bogotá, en días la Corte Constitucional de Colombia, que sí respeta las leyes y los tratados internacionales, atendió el pedido y el alcalde volvió de inmediato a su cargo de alcalde, valga la redundancia. Claro, ahora una cosa es que admita el pedido, han pasado más de 2 años como usted dice, pero lo que esperan ahora entonces de la Corte es que se pronuncie sobre qué, sobre si el Estado ecuatoriano tiene que reconocer o no las medidas cautelares que fueron dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, y tiene que dictar una resolución en la que se respeten las medidas cautelares y obviamente nuestros derechos sean respetados y yo vuelva al Parlamento Nacional a seguir cumpliendo con el trabajo que me ordenó la provincia de Zamora Chinchipe. ¿Por qué creen que es importante la respuesta de la Corte Constitucional? Y le pregunto porque recordemos que ahora también hay otro antecedente. En el caso de los hermanos Isaías, la Corte Constitucional, recordemos que había declarado constitucional el mandato constituyente 13, pero luego vimos ahora cómo el Comité de Derechos Humanos dice que ese mandato más bien violó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y entonces, ¿cuál es el papel de la Corte allí? ¿Es obligación de la Corte hacer que el Estado respete los tratados internacionales de derechos humanos, que prevalezcan incluso sobre la Constitución cuando se trata de derechos humanos? Por supuesto, es que la Corte Constitucional es el máximo organismo constitucional. Ahora de ahí que el gobierno nacional no respete las leyes, los tratados internacionales, la Constitución de la República, es otra cosa. Porque en este momento las medidas cautelares se encuentran vigentes, incluso ratificadas. Una vez que el Estado ecuatoriano le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que deje sin efecto las medidas cautelares, la Comisión el 30 de junio del año 2014 ratificó las medidas cautelares. Esas medidas cautelares están vigentes. Si viviéramos en un Estado de Derecho, yo debería estar cumpliendo mi trabajo en la Asamblea Nacional. Bueno, esas medidas cautelares están vigentes, pero no se cumplieron. Ahora, la Corte admite su pedido, pero ¿cuánto tiempo podrían esperar para una resolución de la Corte Constitucional? No podría decirle. Imagínese, la Corte Constitucional a los 2 años y medio recién admite el caso. No sé, no tengo ni idea. Es posible que pase ya el periodo, se han violado totalmente mis derechos, pero todo dependerá cómo actúa la Corte Constitucional en estos próximos días y se va a ver realmente cuál es el grado de sumisión a Carondelet. Bueno, en medio de todo esto, cuando el presidente Correa les demandó, ustedes fueron sentenciados, además de la pena, a pedir disculpas públicas al presidente, pero también al pago de una multa de $141.000, una indemnización por una demanda por daño moral al presidente Correa. ¿Eso nunca pagaron? Y ni vamos a pagar. Si es que el juicio fue nulo, la sentencia es nula, tengo medidas cautelares, ¿por qué tendríamos que pagar o hacer caso a una sentencia que es completamente nula, donde se violó el debido proceso, las leyes, la Constitución de la República? Sin embargo, desesperadamente el presidente de la República ha iniciado una acción a través de su abogado y los jueces que son sumisos al gobierno para que le paguemos los $141.000. Pero aquí hay una cosa importante que debía conocer el país, estimada Stephanie. Se hace aquí un informe peritaje, un peritaje por parte de una señora y donde se pone que el sueldo básico del presidente de la República son alrededor de $7.000. Recordemos que el presidente de la República, el sueldo básico, pueblo ecuatoriano, recordemos que el presidente de la República cuando recién llegó al poder dijo que él se bajaba el sueldo a la mitad. Sin embargo, hasta en eso nos mintió. El básico de él sigue siendo alrededor de $7.000.
Y en torno a este monto nos hacen el cálculo y obviamente sale como 140.000 dólares. Pero más allá de eso, del cálculo bien hecho, mal realizado, no le vamos a pagar un solo centavo. Si el presidente de la República quiere hacerse o quiere apropiarse de los bienes que nosotros disponemos, en mi caso tengo una casa en la provincia de Zamora Chinchipe que la estoy pagando con un seguro del BIES por 120.000 dólares. Está en patrimonio familiar. Si se siente feliz, presidente de la República, usted tiene las leyes en sus manos. Usted tiene todo en sus manos, todos los poderes del Estado tienen en sus manos. Actúe y quítenos la casa que está en patrimonio. Es lo único que tengo para poder pagar una cosa completamente injusta e ilegal. Pero esperar un centavo de Clever Jiménez, jamás. Entonces, primero, no van a pagar esos 41.000 dólares y sigue y está vigente ese proceso por insolvencia que se le ha seguido. ¿Qué pasaría entonces en los próximos días? No sé qué vaya a pasar. Es incierto cuando no se respetan las leyes en un estado, en este caso en la República del Ecuador. No se sabe cómo va a actuar la justicia, no se sabe cómo van a actuar los jueces, porque no aplican la ley de manera consecuente, de manera transparente, sino hacen lo que ellos realmente quieren o cumpliendo la orden del presidente de la República. No sé qué vaya a pasar, sin embargo, debo anunciarle también al país de que anteriormente ya nos han iniciando otro caso y el fiscal ya ha pedido, imagínense usted, el fiscal que no tiene ninguna calidad moral para hacerlo, ha pedido ya a la Corte Nacional de Justicia que nos inicien otro juicio por el tema del hackeo a nuestras cuentas, por el tema del allanamiento a nuestras casas, a mi despacho de asambleísta que lo hicieron en el año 2013, el 26 de diciembre del año 2013. Ellos cometieron el delito, allanaron ilegalmente, inconstitucionalmente, y sin embargo nos quieren acusar como que fuéramos hackeadores. Nunca encontraron nada, ningún aparato electrónico para hackear. Los que están hackeando son ellos, a través de Julian Assange, a través de la CNAIN, que sí tienen equipos informáticos para hackear a todo el pueblo ecuatoriano, y eso se ha demostrado públicamente hasta la saciedad. Bueno, ese es otro proceso. Ahora, en el otro en el que nos referíamos del tema de insolvencia, han pasado, recordemos, también unos 3 años más o menos desde que fueron ustedes sentenciados. ¿No se les había seguido antes un proceso de insolvencia? A su juicio, ¿a qué responde que lo hagan entonces ahora? Para mí me da la impresión de que el presidente de la República tiene temor de que seamos candidatos a alguna dignidad. Yo quiero decir al presidente de la República, no se desespere. Estamos trabajando por el bien del país. No estamos pensando en candidaturas. Lo que pueda pasar mañana en las candidaturas va a depender del pueblo ecuatoriano, no depende de nosotros. Y esa era la voluntad del país. En este momento nosotros no estamos pensando en eso. Sin embargo, la desesperación de Correa de dejarnos fuera de la contienda electoral, lo que ha hecho es, a través de la justicia, pretender seguirnos un juicio de insolvencia para dejarnos sin derechos políticos el tiempo que ellos estimen conveniente. Bueno, esa parte es la interesante, porque según el artículo 64 de la Constitución, si hablamos de lo que ocurre políticamente, los derechos políticos se suspenden en el caso de que haya una sentencia de insolvencia. Es decir, si son declarados insolventes por la sentencia judicial, ustedes ya perderían sus derechos políticos. Usted, Fernando Villavicencio, no podrían ser candidatos en las próximas elecciones. Así es, Stephanie. Por lo regular estos procesos han durado aquí en el país alrededor de 2 años, pero obviamente conociendo la justicia correísta, que en los casos en que interviene el presidente de la República son bien hábiles, es posible que este caso lo lleven en meses. El objetivo sería dejarnos a Fernando Villavicencio, a Carlos Figueroa y a Clever Jiménez como insolventes para que no podamos participar en las próximas elecciones. Aun cuando ni siquiera hemos pensado en presentarnos en las próximas elecciones, sin embargo ya están desesperados y preocupados de que nosotros podamos ser elegidos por el pueblo ecuatoriano. Clever Jiménez, exasambleísta, Zamora Chinchipe, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, Stephanie, muchas gracias.